Antes de nada, espero que la situación actual que nos encontramos, todos vosotros con vuestras familias, os encontréis bien. Bienvenidos a la sesión de teletrabajo de Teams titulada De 20 edificios a 1.200 oficinas. A continuación me gustaría presentar a los ponentes que van a intervenir en esta sesión. En primer lugar, me presento yo mismo. Me llamo Raúl López, soy director y business manager de Microsoft en HSI. Os presento también a mi compañera Aida Román, que por parte de HSI además intervendrá como consultora y formadora en tecnologías Microsoft. Gracias, Raúl. Buenos días a todos. Por parte de Tecnalia presento a Stefan Schuster, que en esta sesión tenemos la fortuna de contar con él para mostrar ponentes a la altura como director de servicios corporativos y sistemas de Tecnalia. Y también por parte de Tecnalia, Joseba Laca, responsable de transformación digital. Así que muchísimas gracias a ambos por participar. Gracias, Raúl. Buenos días. Bueno, el objetivo de esta sesión es mostrar cómo las grandes compañías como Tecnalia están siendo capaces de desplegar el teletrabajo y de adaptar procesos de negocio a esta nueva situación gracias a las herramientas de Microsoft que fomentan la movilidad. El contenido de la sesión se basa en 4 bloques cuyo eje conductor es Microsoft Teams y sobre todo la experiencia real de Tecnalia en el uso de estas herramientas. Muchas gracias, Raúl, por esta introducción. Bueno, como bien comenta Raúl en su presentación, esta crisis sanitaria ha obligado a realizar un despliegue masivo del teletrabajo. Pero la realidad nos dice que incluso antes de esta situación los empleados ya trabajaban de una forma cada vez más flexible y, en consecuencia, más dinámica. Al final, lo que hacían era trabajar desde casa, desde una sala de conferencias, desde la oficina o incluso estando de viaje en movilidad. Por ello, la actividad laboral de estos empleados deja de estar subordinada o anexada a un PC, a un espacio o a un tiempo concretos o basados en un tiempo concreto. Esta movilidad lo que nos hace darnos cuenta es que cada vez es más necesario la utilización de nuevas herramientas de trabajo y de tecnologías que permitan trabajar a estos empleados de una manera innovadora y, sobre todo, creando oportunidades de colaboración y productividad. Por ello, una de estas herramientas, que sobre todo muy extendida en la situación actual, se denomina Microsoft Teams. Microsoft Teams es la herramienta de Microsoft, evidentemente el fabricante Microsoft, que está incluida dentro de la plataforma Microsoft 365. Esta herramienta lo que nos permite es ofrecernos un abanico de posibilidades en torno a la comunicación y el trabajo colaborativo. Durante este mes de marzo, casualidades de la vida, Microsoft Teams ha cumplido 3 años desde su lanzamiento y los datos de uso actuales están batiendo récords. A día de hoy, Teams se trabaja en más de 181 mercados. 93 de las 100 empresas que están en la lista Fortune trabajan con Teams, más de 650 organizaciones con más de 10.000 usuarios y está traducido en más de 53 lenguajes. Y a día de hoy, y cuando hablamos de a día de hoy, esto es a fecha de 31 de marzo, hay más de 44 millones de usuarios diarios activos en Teams. Para que veáis un poco las cifras, la actual crisis del COVID-19 ha hecho que las cifras del uso de Microsoft Teams se incrementen de forma notable. El 1 de octubre del 2019 había 20 millones de usuarios activos. A comienzos del mes de marzo, allá sobre el día 11 de este año ya 2020, había 32 millones de usuarios activos. Y en una semana después, el día 18, esta cifra subió a los 44 millones de usuarios, lo que significa un incremento en 7 días de 12 millones de usuarios activos más a lo largo de esta semana. Entonces, Raúl, si te parece, acabo este breve inciso. Nos gustaría dar la palabra a Stefan, ¿vale? Stefan, como hemos dicho, pertenece a la organización de Tecnalia y lo que queremos que nos cuente es cómo ellos en primera persona han vivido y sobre todo qué significa esta frase de 20 edificios a 1.200 oficinas. Stefan, tu turno. Gracias, Aida, por la introducción y buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría explicar brevemente qué es Tecnalia. Tecnalia es uno de los centros de investigación y desarrollo tecnológico referentes en Europa, trabajando con 1.400 expertos de 30 nacionalidades
y orientado a transformar la tecnología en PIB para mejorar la calidad de la vida de las personas, y eso a través de la creación de oportunidades de negocio en las empresas. Nuestra actividad se centra en 6 ámbitos de actuación, que son la fabricación avanzada, la movilidad sostenible, el ecosistema urbano, la transformación energética, salud, y englobando todas estas otras áreas, desde luego la transformación digital. Ofrecemos servicios de laboratorio, proyectos de I+D y oportunidades de negocio a más de 7.000 empresas. Tecnalia nace en el año 2010 como resultado de la fusión de 8 centros tecnológicos independientes que en el ámbito de sistemas generó desde luego el reto de integrar esos 8 diferentes infraestructuras basadas en tecnologías y procesos muy heterogéneos. Gracias, Estefan. Antes de que tanto Estefan como Joseba nos cuenten su experiencia específica con Microsoft Teams, me gustaría explicar un poco brevemente cómo Microsoft Teams fomenta la colaboración basada en estos equipos de trabajo que estamos comentando, ¿vale? Microsoft Teams es la herramienta que concentra el trabajo colaborativo de la organización, ya que los usuarios de un equipo de trabajo, y cuando hablamos de equipo de trabajo podemos estar hablando de proyectos, de departamentos, etcétera, y no solamente internos, sino también con usuarios externos de la organización, nos va a permitir trabajar desde un único lugar, ya que lo que nos va a permitir es que todas esas personas, todos esos usuarios puedan mantener conversaciones grupales asociadas a todos los participantes de ese equipo, compartir sus archivos, sus documentos, y en el caso además de documentos ofimáticos que puedan ser trabajados en tiempo real y en coautoría por todos los integrantes del equipo, organizar todas estas comunicaciones, documentación y conversaciones en canales de comunicación basados en temáticas, por ejemplo, incluso compartir recursos con aplicaciones incluidas en la suite de Office 365, como pueden ser OneNote, Stream, Forms, Planner o el resto de las herramientas incluidas en la suite, además de compartir accesos que pueden ser a páginas web o incluso a aplicaciones externas mediante conectores, e incluso la posibilidad de organizar reuniones dentro de este equipo, ¿vale? La idea es que a partir de ahora Stephanie nos cuente un poco cómo ha sido esa experiencia basada en entornos de trabajo con Teams. Bien, pues una vez que habíamos superado esa fase de integración que he mencionado antes de los diferentes sistemas fusionados, nos embarcamos a establecer una plataforma digital para fomentar la colaboración tanto entre nuestra propia plantilla como con colaboradores externos. Y quizás aquí es importante resaltar el carácter de la gran mayoría de nuestros proyectos que se realizan en el contexto de consorcios de múltiples socios europeos e internacionales. Y para conseguir este fin, optamos por licenciar la suite de Office 365 en 2016. Y habíamos concluido la migración de nuestro servidor Exchange on-premise a la nube y estábamos en el proceso de despliegue de los servicios de OneDrive y Teams justo cuando estalló la alarma sanitaria que nos obligó a replantear nuestro modo de trabajo hacia la ejecución en remoto. Esto supuso extender el uso de Microsoft Teams, del que hasta este momento habíamos desplegado alrededor de 80 grupos a demanda explícita de algunas áreas de negocio, y hacerlo disponible a toda la plantilla, a la totalidad de la plantilla, ¿vale? Y gracias al trabajo estupendo de nuestro equipo de sistemas, fuimos capaces de desplegar 280 nuevos grupos de Teams en menos de 5 días. Uno para cada equipo y entidad organizativa. Además, se utiliza uno de esos grupos creados como canal formativo en el que se publican manuales, guías y vídeos explicativos para que la plantilla se pueda autoformar en estas nuevas herramientas y para tener un punto central al que recurrir para recibir ayuda y soporte. Y el resultado ha sido simplemente, desde nuestro punto de vista, tremendo. Hemos sido capaces de cambiar a modo de teletrabajo masivo y convertir efectivamente nuestras 20 oficinas en 1.200 despachos en menos de una semana. Dado que alrededor de 200 de nuestros empleados no pueden realizar teletrabajo por el carácter de sus puestos o tareas, esto significa que la práctica totalidad de nuestra plantilla está trabajando desde casa en este momento.
Y eso lo demuestran también los datos de telemetría que del último mes de marzo sobre el uso de la suite de Office 365. Y vemos en los gráficos que había un aumento desde el principio. Al final de este mes, los datos vienen del 1 de marzo al 31 de marzo, se ha generado un aumento de 40% en el uso de OneDrive, de 97% en el uso de SharePoint, dado que ya recurrimos cada vez más a la nube para acceder a nuestros ficheros, en vez de ir a través de VPN a nuestros sistemas internos, y un 52% en el uso de Teams. Mientras tanto, ha disminuido prácticamente a cero el uso de Skype for Business, que demuestra claramente también que la migración de los usuarios hacia Teams para hacer videollamadas es masiva. En Exchange no se ve mucha variación durante ese tiempo porque, como he dicho, ya lo teníamos plenamente desplegado antes de la crisis sanitaria. Y el poco uso de llamadas se debe principalmente a que esta herramienta hasta el momento no se ha promovido mucho en la organización, pero prevemos que también esto en el próximo futuro cambiará con la necesidad de establecer nuevos canales de comunicación y colaboración en estos momentos. Nosotros, para este tema de comunicación, hemos optado por establecer un portal de información que uno de nuestros técnicos ha sido capaz, él solo, de desarrollar en menos de 3 días desde cero, simplemente en base a una plantilla SharePoint. Y aquí en esta slide, en esta transparencia, vemos unas capturas de este portal que está disponible vía web y móvil, y nos sirve básicamente para trasladar toda la información respecto a la situación actual a nuestra plantilla. Y los datos sobre esta nueva forma de trabajar que hemos podido analizar hasta el momento muestran que la productividad y la eficiencia, en vez de bajar, ha incluso aumentado levemente. Se muestra también que la capacidad de colaboración no se ha visto afectada por la falta de reuniones físicas por el momento. Y eso quiere decir que somos totalmente conscientes de que no es posible sustituir por completo encuentros físicos con virtuales, pero no obstante creo que el posible ahorro de viajes y la disminución de gastos y contaminación que están relacionados hace más que recomendable impulsar esta modalidad de reuniones mucho más en el futuro. Y por todo ello podemos afirmar que las capacidades de la suite Office 365 y en el particular de Microsoft Teams como hub de colaboración nos ha facilitado muchísimo la transición de 20 oficinas a 1.200 despachos en tiempo récord. Muchas gracias, Estefan. Como estamos viendo, las herramientas de Microsoft Teams nos permiten tener una colaboración más que eficiente. Pero como bien decía Estefan, basándonos en el tema de la transformación digital, estamos metidos en una era en la que cada vez más las personas estamos mucho más interconectadas. Hemos pasado de comunicarnos vía mail a utilizar aplicaciones de mensajería instantánea. Y bueno, pues esta nueva forma de comunicación se está trasladando también a las organizaciones y a las empresas, ya que necesitamos tener herramientas corporativas. La comunicación rápida y colaborativa es esencial en nuestra vida diaria, pero una de las mayores problemáticas a las que nos hemos enfrentado los usuarios durante muchísimos años es al final que disponemos de muchas herramientas, como estamos viendo aquí, correos electrónicos, recibimos, enviamos, llamadas telefónicas, mensajería instantánea, pero al final los usuarios no sabemos muy bien cuál es el que tenemos que usar en cada momento, cuál es la herramienta que deberíamos usar que es más operativa, ¿no? Pero sobre todo, la búsqueda es a posteriori, ¿no? ¿Dónde dejé esto? ¿A través de cómo me comuniqué? ¿Fue a través de una herramienta instantánea? ¿Fue a través de correo electrónico? Por ello, Teams no vamos a decir que sustituya a Outlook, ¿no? A nuestra herramienta de colaboración masiva en las organizaciones, pero sí que Teams es una herramienta, además de ser una herramienta de colaboración, es un hub de tecnologías asociada a la comunicación. Cuando hablamos de comunicación, hablamos de chat, de audio y de vídeo, que nos permite crear comunicaciones eficaces, no solamente entre usuarios internos, sino también con usuarios externos de la organización, a base de chat, videollamadas, incluso la posibilidad de grabar todas estas opciones de comunicación. Comentado este tema, me gustaría dar paso a Joseba para que nos cuente su experiencia en Tecnalia en estos procesos de transformación digital. Joseba, todo tuyo.
Gracias, Aida. Bueno, lo que estáis comentando, completamente de acuerdo. Decía la canción que el vídeo no mató a la estrella de la radio. Y aquí el teletrabajo no va a matar a las reuniones presenciales y a los viajes. Pero es verdad que esto que estamos viviendo ahora, creemos que va a cambiar la forma en la que, o cómo pensamos respecto al teletrabajo, de ser algo que antes era anecdótico o necesario solo en algunos casos, a ser algo que va a ser, pues, parte de nuestra vida diaria a partir de ahora. Y eso porque está demostrando sus bondades. En Tecnalia, como decía Estefan, estamos trabajando en multitud de campos donde estamos desarrollando diferentes proyectos de investigación aplicada y de desarrollo tecnológico para dar algún cierto valor a las empresas y para innovar, que de eso se trata. Esto al final viene a ser una multitud de equipos trabajando en diferentes ámbitos. Estefan comentaba los ámbitos en los que trabajamos anteriormente, pero es que debajo de esos ámbitos, a su vez, hay una cantidad de subámbitos enorme y cada uno de ellos viene a representar un conjunto de personas que está trabajando, de hecho, no en la misma ubicación. Tecnalia desarrolla proyectos de forma concurrente en más de 100 ciudades o localizaciones en España en cualquier momento, en cualquier mes, semana del año. Y estamos trabajando en multitud de proyectos también, sobre todo en Europa, pero también en Asia y en Latinoamérica. Y eso, bueno, pues nos hace ser, vamos a decir, una organización muy de transformación desde el día cero. Hemos trabajado con cerca de 7.000 o más de 7.000 empresas desde que nos fusionamos, como decía Estefan, y bueno, eso nos hace tener una cantidad de vínculos enorme con un montón de empresas. Entonces, el teletrabajo no solo lo vemos como una herramienta de transformación interna, que lo está siendo, sino también una herramienta de transformación en cómo nos relacionamos con estas empresas y cómo aportamos valor. De hecho, desde que ha empezado esta crisis, lejos de reducir la eficiencia en el trabajo, estamos notando hasta un incremento en la eficiencia y en la calidad de los contactos con las empresas. Si hacemos zoom, un poco en lo que es este ámbito de la transformación digital, ahí podéis ver las diferentes grandes familias de tecnologías en las que estamos trabajando. Veréis que, bueno, hay algunas tecnologías que se dan mejor al teletrabajo o a trabajar a distancia, como puede ser, por ejemplo, cualquier tipo de proyecto que tenga que ver con la inteligencia artificial, que si bien tiene una parte importante de caracterización de las variables, etcétera, que requiere conocer el problema que hay que modelizar y que hay que desarrollar a través de la IA, es verdad que muchos trabajos se pueden hacer delante de un monitor en cualquier localización diferente. Pero como veis, tenemos proyectos como puede ser el tema de la robótica, los sistemas cognitivos, el mantenimiento inteligente, sensórica actuación, Internet de las cosas, que requiere, instintivamente entenderéis que requiere de mucho trabajo en campo, mucho trabajo de taller, mucho trabajo de laboratorio. Pero es que no es solo este el tipo de trabajo que requiere un trabajo en taller y laboratorio. Si hacemos zoom en el de ciberseguridad y confianza, muchos de nuestros proyectos tienen que ver con la ciberseguridad de infraestructuras críticas, infraestructuras que son físicas. En esta foto estamos viendo dos compañeras que están trabajando en un laboratorio de red eléctrica inteligente, donde lo que estamos haciendo es probar todo tipo de defensas y ataques, por supuesto, a estas infraestructuras digitales que gobiernan infraestructuras críticas. En este caso, lo que estamos viendo es personas trabajando contra una réplica digital, o más bien, contra una réplica de todos los sistemas digitales que gobiernan una subestación eléctrica, el despacho, el SCADA, etcétera. Pues bien, tenemos un histórico de trabajo con organizaciones, vamos a decir, trabajando de forma colaborativa remota. Hasta ahora nuestra experiencia era que estábamos trabajando un poco con Teams, también con Slack, también con G Suite y otra serie de herramientas colaborativas, dependiendo de la empresa que teníamos al otro lado. Lo que hemos visto en las 3 últimas semanas, desde que se ha iniciado esta crisis, es que Teams se ha incorporado como el esperanto, como la lengua franca del teletrabajo y del trabajo colaborativo con empresas, al punto de que tenemos un número muy elevado de proyectos que están migrando vamos a decir, de una forma de trabajo basada en un intercambio de ficheros, en un intercambio de repositorios, etcétera, a trabajar completa y de forma completamente íntegra dentro de Teams. Ello no quiere decir que de vez en cuando, como decía Estefan, pues tenemos un número de compañeros que debe trabajar en taller, debe trabajar en laboratorio, debe de ir donde está el equipo, debe de hacer alguna actuación contra el equipo,
y, por supuesto, porque muchos de estos equipos no están conectados de forma abierta a Internet. Nadie los va a encontrar, por ejemplo, buscando por Shodan. Entonces, sí es verdad que tenemos que acudir a ese taller, a ese laboratorio, pero lejos de disminuir la intensidad del trabajo, en las semanas que llevamos de crisis y gracias a Teams, lo que estamos viendo es que estamos pudiendo intensificar el trabajo e incluso acelerar algunos trabajos. Muchísimas gracias, Joseba. Raúl, te doy paso. Buenas. Pues gracias a todos por la participación, gracias por vuestros comentarios. Creo que realmente hemos indicado realmente nuestra experiencia y vuestra experiencia con Teams. Agradecemos vuestro apoyo y poco más. Gracias, Estefan, gracias, Joseba, gracias, Aida, y hasta pronto. Gracias a todos. Un saludo. Chao. Hasta luego, gracias a todos. Hasta luego, gracias.